Hola lectores, soy Laura y hoy os traigo el resumen de lecturas del mes de abril. Seguro que habéis visto muchísimos resúmenes de lecturas de otros canales plagados de lecturas porque han estado en cuarentena, pero yo he estado trabajando y mi resumen de lecturas del mes de abril va a ser igual que otros meses, con el mismo número de lecturas, un poquito más porque he leído manga, pero ahí estoy, como siempre, leyendo mis 4 libros, un manga y cositas así. El primer libro que leí durante el mes de abril fue La única criatura enorme e inofensiva de Brooke Wallander, que nos ha traído en el mes de marzo, abril, no sé exactamente qué mes, porque como pilló la cuarentena y todo esto, yo creo que fue a principios de marzo. Y es un libro muy chiquitito, pero con una gran historia. Es una ucronía, pero sin género, o sea, es que es una cosa muy extraña. Para quien no sepa, lo primero, lo que es una ucronía es coger un hecho histórico y darle la vuelta, es decir, ¿qué hubiera pasado si? Y los dos hechos históricos que coge la autora y los mezcla y cambia son el de la elefanta Tupsi, que fue condenada a la electricidad por haber matado a su cuidador después de que la pobre elefanta hubiera sido torturada y fue ejecutada en público en un parque de Nueva York como si fuera un espectáculo. Y el otro hecho histórico fueron las chicas del uranio. Estas chicas eran unas chicas que trabajaban en una fábrica pintando los números con uranio para que en la Primera Guerra Mundial los relojes, los numeritos, se vieran en la oscuridad a los soldados. Estas chicas, para que el pincel estuviera húmedo y poder pintar más fino y cogiera bien el uranio, chupaban. Entonces ellas mismas se estaban contagiando y estaban cogiendo radiactividad y se produjeron unos cánceres enormes. Entonces mezclan estas dos historias y la historia, vamos a centrarnos ya, después de presentaros un poco el centro, es que nos presenta como 3 marcos la historia, es muy difícil de contar. Nos presenta por un lado la historia evolutiva de un grupo de elefantes a través de la memoria de los elefantes. Luego vemos como una parte de futuro de unos elefantes que se pueden comunicar con los humanos, o sea, es como que son parte de la sociedad, es como una etnia más del planeta. Y luego tenemos pues esa parte histórica de 1910 y algo, no sé exactamente dónde ubicarlo, en el que la historia de la elefanta Tupsi y de las chicas del uranio se juntan y crean pues ese universo paralelo de qué hubiera pasado si estos dos hechos históricos se juntan y cambian un poco la historia. Entonces da esa otra historia paralela del futuro. Puede parecer un lío, pero es una historia estupenda. Al principio me costó mucho centrarme en la historia porque va saltando de una parte a otra, es decir, esas 3 partes van combinándose en la historia, pero en cuanto coges el ritmo a la autora, es una historia estupenda, no puedes parar de leer. Además es que la autora, sobre todo, lo que más resalto es la forma de escribir de la autora. O sea, tiene una forma muy poética, muy bonita de escribir todo. Le da una personalidad a los pensamientos increíble. O sea, es que te hace sentir muchísimas cosas. Me ha gustado mucho, te hace reflexionar sobre muchos temas actuales. Es una maravilla. A mí me ha gustado bastante, salvo las pegas estas que os digo que al principio pues cuesta engancharse, y luego la parte de la historia de las elefantas es como una historia muy rara. Esa parte es muy rara porque es como una fábula, una historia alternativa, no sé, es una cosa muy rara, y como es muy poético, a mí no me termina de convencer la escritura esta y entonces no me acaba de gustar. Pero seguro que hay gente que le maravilla. A mí la parte de historia, de la parte alternativa de ucronía, me encantó. Quería saber cómo se iban juntando al final de la historia esas 2 partes, la de las elefantas de Tupsi y las chicas del uranio,
con el futuro, cómo llegaban a ese punto en el futuro, por qué había sucedido eso. Me gustó muchísimo. Y no sé, si os gustan así las cosas raras de ciencia ficción, este libro es genial. No os lo he dicho al principio, pero como siempre, si queréis saber más extensamente mi opinión, os dejo los enlaces de cada reseña abajo en la cajita de descripción. Luego leí el libro de relatos de Magnus Bane, que es uno de los personajes principales de Cazadores de Sombras. Yo iba con la idea de conocer mucho más al personaje que más me gusta de esta saga de Cazadores de Sombras y estuve a punto de abandonarlo porque las dos primeras historias de verdad no me gustaron nada, porque sobre todo la primera te empieza a hablar sobre una cosa que siempre se dice, que siempre se nombra, Cazadores de Sombras, y siempre el personaje de Magnus dice, ya os contaré, y justo llega y abre esta serie de relatos en el que te van a contar un poco del pasado de este personaje, y cuando te lo está narrando se va por montes y pinares y derroteros y mares, y no, o sea, no, y al final coge y la última frase es que ya te contaré la historia que te iba a contar al principio y tú, mira, no cogí el Kindle, lo tiré por la ventana, pues porque cuesta muy caro, pero vamos, me quedé muy decepcionada. Y el siguiente pues estuvo bien porque empiezas a ver las primeras relaciones con otros personajes que hay en los libros, los años que llevan de relación con ellos, porque son seres sobrenaturales, y entonces empiezas ahí a ver de dónde vienen esas trifulcas que hay entre ellos y esa relación. Los siguientes que van apareciendo pues ya me fueron gustando más. Va apareciendo el Magnus de Cazadores de Sombras que todos conocemos. Tiene partes importantes con personajes que conocemos de la saga principal y ves la evolución de la historia a través de este personaje, porque como es un brujo y ha vivido muchísimos años, ves pues toda la historia de la humanidad desde tiempos bastante lejanos. Y es curioso cómo él podría haber cambiado hechos históricos o influido en algunos hechos históricos. Es gracioso, tiene capítulos muy graciosos, su forma de ser es muy irónica y es lo que me gusta a mí. Y entonces hay partes que sí que me han gustado y otras que no. Pero como ya os dije, la saga es que no la voy a continuar. Y este pues me picó de leerlo porque Magnus es un personaje que me gustaba mucho y tenía curiosidad por saber si contaba algo interesante o no del personaje y de la historia en general, si tenía alguna unión con ella. Hay cosas que sí, hay cosas que no, que es que no son nada necesarias, o sea, es por pura curiosidad, si os apetece leerlo y ya está. Luego hubo un domingo que tuve fiesta en el trabajo y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago toda esta mañana que tengo aquí libre? Pues me acordé que tenía un manga sin leer y me puse a leerlo, y es The Wolf Children, que también vi la película. Dije, después de leer el manga, pues un día que tuve también fiesta, que tenía un poquito de descanso ahí, pues dije, pues me veo la película también, porque quedé maravillada. En esta historia se nos cuenta la vida de Hannah, una chica universitaria que se enamora de un compañero de clase que es como muy introvertido, no se relaciona con nadie, y empiezan a conocerse, se enamoran y acaban teniendo hijos. ¿Qué pasa? Que él le revela su mayor secreto, y es que es el último descendiente de los dioses lobo. ¿Qué pasa? Que los hijos que tienen Hannah y este chico pues van a heredar también ese gen de lobos. Hay una cosa que pasa y se tienen que ir a vivir a la montaña con los niños, y allí pues vemos la vida de los niños, cómo evolucionan, todas las cosas que tiene que pasar Hannah con los niños, cómo se va creando esas personalidades diferentes de cada uno de los niños, qué es lo que quieren hacer con su futuro, si quieren ser lobos o quieren ser humanos y a veces pues transformarse en lobos, ese tipo de cosas. Y ves la evolución también de Hannah, no solo de los niños, a lo largo de los 3 tomos que son muy bonitos. El dibujo es muy simple, pero tiene una calidad, no sé, tiene algo que enamora, tiene unos paisajes espectaculares. Luego, sobre todo en
creo que es el tercer tomo, habla muchísimo de ecología, es precioso, o sea, pero precioso, yo lo recomiendo mucho. La película es muy visual, casi no tiene diálogos, le pasa igual al manga, casi no tiene nada de diálogos, es todo más visual, de ver los sentimientos, por eso tiene tanta importancia el dibujo y os digo que es precioso y a mí me encantó y me leí los 3 tomos en una mañana, en un par de horas me los leí. Me gustó muchísimo tanto el manga como la película, yo os lo recomiendo, es muy bonito. Luego leí el libro que leíamos en abril en el club de las hijas de Mary Wollstonecraft, que fue Kentucky de Samantha Schweblin, no sé, es Webley. Bueno, pues eso, aquí está la portada. ¿Qué nos cuenta este libro? La historia de una sociedad en la que unos seres, a ver, son unas máquinas, ¿vale? Tipo Furbies, en la que una persona compra ese muñequito que se llama Kentucky, es como un Furby, imaginaros, con rueditas, es autónomo. No es autónomo, es autónomo. ¿Por qué? Porque el que lo maneja es otra persona desde su ordenador de casa, tiene un visor y entonces puede ver lo que hace la persona que ha comprado el Kentucky. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta historia? Pues diferentes historias de diferentes personas que han comprado el Kentucky o son los que miran a través del Kentucky. Es muy interesante ver cómo se relacionan o la personalidad que tiene cada una de esas personas. Se ve también pues cómo cambian, cómo muestran esa forma de ser de ellos mismos delante de la máquina porque no son seres humanos. Se olvidan de que hay alguien detrás de esas cámaras, los que han comprado el Kentucky se olvidan totalmente de que ahí detrás hay alguien o hacen cosas malas, perversas delante de eso, del bichito, porque lo toman como un juego o no, porque vamos, hay cada historia tremenda. Luego hay gente detrás de la cámara que puede haber de todo, gente que se implica mucho porque al final pues coge cariño a la persona que hay al otro lado, porque la ve de una forma, se inventa su vida. Luego están pues los pervertidos, hay de todo, o sea, es increíble. Igual que hay gente muy diferente que compra los Kentuckys, también hay gente que compra para ver desde un Kentucky muy diferente. Hay historias de todo tipo, me gustó muchísimo. Las personalidades que hay detrás de cada uno es como, madre mía, ¿cómo va a acabar todo esto? No tienen relación, ninguna historia, porque cada uno cuenta pues pedazos, o sea, no se relacionan nada más que con el Kentucky este, o sea que no van a acabar uniéndose todas estas pequeñas historias al final, sino que son pequeñas historias que van evolucionando. Hay veces que un capítulo es solo la historia de un bichito de estos que empieza y acaba, y ves la personalidad de esa gente con esas máquinas y ves esa relación de la gente con internet, con las redes sociales, la sociedad, cómo se transmite, cómo actuamos delante de las cosas. Es muy crítico con la sociedad actual. A mí me ha gustado bastante, yo lo recomiendo que lo leáis. Y el último libro que leí en abril fue Vinti Hogar de Nedio Corafor, que es una de mis relecturas, porque en mayo leí Vinti, la máscara nocturna, y ya pongo final a la trilogía de Nedio Corafor. En esta segunda lectura he encontrado detalles que en la primera lectura no encontré. O sea, me encanta leer estos libros que de primeras dices, ah, pues está bien, está entretenido, y estas relecturas luego te das cuenta de muchos detalles que a lo mejor en la primera lectura no te das cuenta, pues en esta segunda lectura es increíble. Me ha gustado mucho la evolución de Vinti, me gustaba mucho desde el primer libro, el segundo también me ha gustado. No me gusta tanto, pero tiene detalles que me gustaron mucho, como lo de la muestra de la cultura de allí. Es sobre todo eso me gustó muchísimo. Las partes que siempre me aburren mucho en este libro es la de la universidad, no sé por qué, no sé. Pero como que se queda
pobre, no sé. La parte esa de la universidad que te explica pues esto, lo otro, está bien adaptada. A ver, Vinti no se adapta bien o no se adapta o tiene todavía problemas por lo que le pasó en la primera parte, bien, pero que te expliquen lo de las clases, que luego al final no va a llevar a nada en el siguiente libro o en ese libro, en la historia, es que lo veo totalmente innecesario. Es decir, un libro tan corto que no llega ni a 150 páginas, contar cosas que luego no van a servir para el desarrollo principal de la historia, es que lo veo como está ahí plantado, no sé. Pero luego otras cosas es que me parecen maravillosas cuando cuentan toda la cultura, la relación con la familia, la relación con la comunidad, esas dos culturas, es que me parece tan maravilloso. Y luego la parte de ciencia ficción, es que eso, las descripciones espectaculares, es que me gusta mucho, mucho, mucho. La nueva cultura que hay de los del desierto, es que me encantan, o sea, me encantan, porque tienen esa relación con ciencia ficción del espacio. Me gusta mucho, esa parte me gusta mucho. Y ya os contaré qué me ha parecido la tercera y colofón final de esta trilogía en el siguiente resumen de lecturas. Pues esas han sido todas mis lecturas del mes de abril. Decidme en los comentarios qué habéis leído vosotros, si habéis leído alguno de estos libros, dejadme en los comentarios. Si habéis visto World Children, por favor, decidme qué os pareció. Por cierto, no solo vi World Children, sino que vi también a Salem Boys, por fin. Ay, me encanta, o sea, hace unos años leí el manga y ahora por fin ya he visto la película y es preciosa, o sea, preciosa, preciosa, me encanta. Os recuerdo que abajo tenéis los enlaces a las reseñas para saber mi opinión más extensamente, porque esto es un resumen cortito para que veáis lo que he leído y un poquito mi opinión. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad de vuestras lecturas. Adiós.